Estimados televidentes, muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a esta edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. La semana pasada conocimos detalles sumamente interesantes de lo que significó haber descubierto bacterias amigas que saben producir plástico biodegradable, es decir, plástico fácilmente descomponible. Y esto sucedió gracias a las investigaciones que se realizan en la planta piloto de bioprocesos del Centro de Biotecnología de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón. Esta noche vamos a profundizar más detalles alrededor de este importantísimo descubrimiento y agradecemos nuevamente la participación del doctor Daniel Guzmán Duchén. Él es miembro del equipo de investigadores del Centro de Bioprocesos de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, doctor Guzmán, y bueno, no podemos decir bienvenido al programa porque ya hemos roto eso, pero muy agradecidos por contar con tu asistencia. Muchas gracias, Silvano. Muy buenas noches nuevamente a toda la audiencia. Realmente agradecido por estar nuevamente, es nuestro segundo programa y bueno, seguiremos contando un poco la historia de lo que se ha realizado, de la investigación que realizamos tanto en el Centro de Biotecnología como en la planta de bioprocesos que está a cargo del doctor Jorge Quillaguamán y los investigadores, todo el equipo de investigadores que hay detrás de estas líneas de investigación, de esta parte de lo que ha sido la producción de plásticos biodegradables y todas las demás aplicaciones biotecnológicas que se realizan en el Centro de Biotecnología. Cabe mencionar que solamente para aclarar y poner un poco esto, que en el Centro de Biotecnología tenemos muchas líneas de investigación, ¿no? Que van desde la parte de bioremediación, la parte de biocombustibles, estudios de la biodiversidad microbiana que se hacen a nivel en diferentes lugares y departamentos del país, la parte de producción de solutos compatibles, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una muy interesante gama de aplicaciones, ramas de estudio que en conjunto hacen lo que es ahora el Centro de Biotecnología. Uno de los centros en la parte de biotecnología a nivel nacional que es referencia. Entonces tenemos varias cosas que si nos ponemos a hablar creo que ni 2 ni 3 programas nos alcanzaría para mostrar realmente todo lo que se ha hecho acá y mostrar no solamente que en la universidad, como lo mencionaba en el anterior programa, hacemos solamente o hacen algunas personas políticas, sino también que se hace academia y se hace investigación pese a los problemas que se tienen en el entorno de lo que es la Universidad Mayor de San Simón. La producción de plásticos biodegradables no es precisamente un invento boliviano como se había mencionado en el anterior programa. Sin embargo, la importancia de la participación boliviana es haber visto la manera de producirlo a partir de bacterias presentes en las lagunas de altura de nuestro altiplano, es decir, las más conocidas, la Laguna Verde, la Laguna Colorada. ¿Y cómo se les ocurrió buscar bacterias justo en esas lagunas? Bueno, como mencionas, Silvano, realmente esta parte de los plásticos biodegradables no es un descubrimiento o sea, no es un invento boliviano. Hay muchos microorganismos que producen estos plásticos biodegradables. La anterior semana hablaba de este microorganismo que fue descubierto por el doctor Quillaguamán, la Lomonas boliviensis, que actualmente está siendo utilizada en universidades, por ejemplo, de Alemania y también de Estados Unidos, según tengo entendido, donde están produciendo estos plásticos utilizando otras fuentes de carbono diferentes a la glucosa. Están utilizando, por ejemplo, desechos agroindustriales para producir estos plásticos biodegradables. Entonces no es algo que lo hagamos solamente acá. Yo creo que tenemos un equipo multidisciplinario en varias partes del mundo que se están realizando estudios. Pero ¿cómo se les ocurrió agarrar y realizar estos estudios? ¿Cómo ir a buscar un microorganismo en un lugar donde no se habían hecho estudios anteriormente? Justamente todo esto nace con
con esta cooperación con el programa ASDI que te mencionaba en el anterior programa, donde se decide realizar un viaje de muestreo a la región de Potosí, donde tenemos muchas lagunas salinas. Son ambientes extremos. ¿Por qué llamo ambientes extremos? Porque si uno va en invierno, realmente va a ver que las temperaturas son bajas, y aparte de lo que son las llamas, las vicuñas, no se encuentra otro tipo de vida. Las plantas son muy pequeñas. Entonces, la vida que se abra campo en estos ambientes es muy difícil. Los pobladores sufren mucho por justamente las inclemencias climáticas. Entonces son ambientes extremos porque tienen bajas temperaturas, tienen concentraciones de sal muy elevadas, y uno creyera que en estos lugares no pueden, estas lagunas, por ejemplo la Laguna Colorada, no puede existir vida, pero sin embargo tenemos ahí los flamengos. Y eso nos dio a pensar de que en estos lugares, en esta laguna, por ejemplo en la Laguna Colorada, existía vida. Entonces existían microorganismos que podrían ser utilizados para alguna aplicación biotecnológica. De esa manera se toman muestras y el doctor Quillaguamán hace el procesamiento de estas muestras cuando inician su doctorado, y fue justamente ahí que logra aislar la primera bacteria que fue publicada por un científico boliviano, a la cual la denominó Alamonas bolivienses, y particularmente esta producía estos plásticos biodegradables. Posteriormente vinieron otros descubrimientos de otros microorganismos tanto en esta laguna, y desde el año, por ejemplo, 2015, estamos realizando una investigación conjunta en un laboratorio en Argentina con la doctora María Eugenia Farías, con la cual estamos estudiando tapetes microbianos que fueron descubiertos por primera vez el año 2015 en otras lagunas, no la Laguna Colorada, sino en otras lagunas que están más alejadas y que no se habían descubierto hasta ese entonces. Entonces, mira, cada año se van descubriendo nuevas cosas, y todavía lo que nos faltará por descubrir de esos ambientes. Llevamos visitando la zona desde el 2001, y cada vez que yo voy me maravillo mucho más, porque encontramos más y más y más y más lagunas. Entonces realmente es un trabajo de nunca acabar. Hay los guías que nos ayudan a llegar a los lugares, incluso nos dicen que, por ejemplo, en el volcán, en el Uturuncu, que es un supervolcán que muchos científicos de la NASA han venido a estudiarlo, en su cráter existe una laguna. Entonces hay que agarrar, subir, estudiar la laguna, que puede ser interesante. Es realmente un campo muy grande que incluso a los de la NASA les ha interesado, ya que el 2001 ellos realizaron, 2001, 2002 y 2003 realizaron estudios en el Icancabur, que es el volcán que está en la Laguna Verde, que está en la frontera justamente entre Bolivia y Chile, y dejaron equipos los de la NASA y para agarrar y hacer un monitoreo constante. ¿Por qué? ¿Por qué les interesó eso? Porque estos ambientes son muy análogos a lo que se cree que se tiene en Marte. Mucha radiación UV, las temperaturas muy bajas, salinidades muy altas, y que es lo que se cree que se tiene en Marte, ¿no? Hemos estado desde el año pasado, hace 2-3 años, con los descubrimientos que se están haciendo en Marte de que posiblemente ha habido agua, pero yo creo que el agua que ha habido o que todavía sí existe, es agua salina. Entonces por eso les interesó mucho a los de la NASA realizar estudios en toda esta zona, y bueno, ahora nos toca a nosotros, ¿no?, hacer estudios de por qué simplemente la NASA va a hacer esos estudios, sino también nosotros. Entonces esa fue una de las principales razones, dar un valor a los microorganismos que están presentes en esta zona, estudiar la biodiversidad, porque no muchos se dedican a estudiar la parte de microorganismos. Uno habla de biodiversidad y se ponen a estudiar, por ejemplo, piensan animales, vegetales, etcétera, etcétera, pero no la parte pequeña. Da miedo. Es decir, es interesante saber que el ser humano de alguna manera puede encontrar soluciones a los desastres que él mismo realiza, ¿verdad? Sí. Pero da miedo pensar que sigamos generando desastres. Es decir, es importante la labor de los investigadores, porque nos dan ciertas esperanzas, pero bueno, ojalá estos investigadores de la especie Homo sapiens sapiens nos den buenos resultados, buenas noticias, pero que no nos acostumbremos a generar desastres en nuestro planeta, y pensando que la ciencia igual lo va a resolver todo, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ¿cuáles son los campos de aplicación, los campos más importantes? En el anterior programa habías ya mencionado algunos, pero los campos
de aplicación más importantes a partir del descubrimiento de la producción de plásticos biodegradables. Bueno, yo creo que, Silvano, podemos un poco retomar lo que mencionábamos en el anterior programa, ¿no? Estos plásticos biodegradables no son más que biopolímeros que tienen las características muy similares a lo que son los plásticos derivados del petróleo, el polietileno, el polipropileno, pero con la gran ventaja de que son biodegradables y biocompatibles. Ahora, en esto de lo que son las aplicaciones es realmente impresionante la gama de aplicaciones que se le han encontrado a estos plásticos. Mencionaba ya en el anterior programa que en la década de los 80 se empezó a producir empaques, por ejemplo, para la industria vela, pero lamentablemente por los costos de producción en esos entonces esa línea quedó descontinuada, y creo que todavía en esos entonces no había un pensamiento verde. Como tú lo mencionas, nosotros como Homo sapiens somos a veces muy destructivos y no pensamos a futuro, pero creo que ahora está cambiando un poco esa parte y nos estamos dando cuenta de que el planeta está sufriendo cambios muy grandes y posiblemente que no van a poder revertirse. Entonces, esta parte de lo que son la línea verde, fabricar productos amigables con el medio ambiente, está siendo retomado, y ahora el precio está siendo puesto a un lado. Todavía hay mucho campo por desarrollar, tratar de reducir los precios, pero por ejemplo en la parte de plásticos, hay la fabricación de bolsas, empaques, etcétera, etcétera, para la agroindustria, para la parte de pesca, etcétera, etcétera. Es una de las áreas de aplicación de estos plásticos. Lamentablemente, como te menciono, el precio todavía sigue siendo un impedimento. 1 kilogramo del polipropileno, que es derivado del petróleo, cuesta aproximadamente $1. 1 kilogramo de este plástico, de estos biopolímeros, aproximadamente cuesta $8.5, $7, entre 7 a 8.5 dólares, dependiendo del proceso. Entonces, eso todavía es un limitante para la parte de aplicación en bolsas, por ejemplo. Donde más se tiene la parte de aplicaciones en el área de la medicina. Se tiene un campo y un rango muy grande, desde la fabricación, por ejemplo, el que está ahora actualmente aprobado para ser utilizado en humanos es la parte de suturas. Las suturas quirúrgicas actualmente están siendo... Los hilos, exacto, los hilos, están siendo fabricados con estos biopolímeros. Entonces uno ya no tiene que, comúnmente lo que hacíamos antes, ¿no?, volver al hospital a que nos quiten los puntos, sino más bien puede quedarse tranquilo, porque nuestras células de nuestro propio cuerpo van a empezar a reabsorber los plásticos que han sido producidos con estos biopolímeros. Ahora se han hecho estudios en laboratorio, por ejemplo, se han fabricado, como lo pueden ver en las imágenes, se han fabricado pernos con estos plásticos. Cuando uno tiene una fractura, entonces le implantan estos pernos, en lugar de hacer, por ejemplo, los pernos que comúnmente utilizamos de titanio, que generalmente duele cuando la humedad baja, cuando llueve, etcétera, etcétera. Se utilizan estos pernos, y ya en algunos momentos, cuando ya se ha sanado la herida, hay algunos que necesitan sacar nuevamente el perno. Con esto, nuevamente, no hay necesidad de realizar esto con estos biopolímeros, con estos pernos fabricados con estos biopolímeros, sino más bien se los deja, y las propias células de los huesos empiezan a crecer alrededor de estos pernos. Se han fabricado, por ejemplo, tráqueas, se han probado en animales que tenían alguna malformación, se les ha reemplazado las tráqueas y se han visto que tienen muy buenos resultados, parches para el corazón, etcétera, etcétera. Otra área, también en la parte de medicina, es en la parte de liberación de drogas controladas. Se han fabricado microesferas con estos plásticos, con estos biopolímeros, y en estas microesferas se han introducido dentro las drogas para hacer, por ejemplo, para tratar una enfermedad u otra. Esas microesferas se pueden hacer una inyección directa en el lugar donde se cree que se tiene el problema, y como son biodegradables y biocompatibles, se van a ir degradando en capas, y la liberación de las drogas va a ser un poco controlada. Entonces es como si tuviéramos un doctor dentro nuestro que nos está liberando controladamente la droga. Entonces eso hace mejor el tratamiento, mejora mucho el tratamiento, y obviamente hace que la droga pueda actuar mucho mejor en contra de lo que tenemos, del tratamiento de la enfermedad que se está queriendo afectar o tratar, por ejemplo, perdón. Entonces es en el área de medicina donde se tiene
la mayor aplicación, donde se tienen los mejores usos para estos biopolímeros. Uno no mide mucho en lo que es la parte de medicina el costo, sino más bien mide la calidad. Y justamente es ahí donde se tiene el futuro para esta parte de estos plásticos, de estas aplicaciones. Toda una esperanza en la aplicación de este plástico biodegradable producido en el Centro de Biotecnología de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Pero para no crear falsas expectativas, creo que es justo aclarar que hay ciertos tiempos de espera. Sí, bueno, eso es... no quiero que, por ejemplo, los televidentes digan, oh, ya estamos, si ya tienen ellos el plástico biodegradable, entonces, ¿por qué no lo producen en gran escala? ¿O por qué no lo dan, por ejemplo, al hospital? Se puede, por ejemplo, dentro de mi tesis, yo he creado, por ejemplo, hemos trabajado creando soportes que han sido fabricados con estos plásticos biodegradables y hemos hecho crecer células humanas, células de la piel, sobre estos soportes con la idea de a futuro crear piel artificial, y han dado muy buenos resultados. Entonces, no quiero que los televidentes piensen, por ejemplo, de que estos plásticos ya deberíamos utilizarlos en la parte de medicina. Hay que respetar ciertos tiempos, como lo dice Silvano, y es la entidad que rige estos tiempos es la Administración de Alimentos y Drogas, la FDA por sus siglas en inglés, que es de Estados Unidos, que regula tanto los medicamentos, los alimentos y cualquier utensilio que vaya a ser utilizado en humanos. Nosotros no podemos agarrar y de las pruebas en laboratorio, in vitro, en animales, saltar directamente a las pruebas en humanos. Hay todo un proceso, tardan aproximadamente entre 10 a 15 años en cualquier droga, alimento nuevo que se quiera introducir al mercado para consumo de humanos, o incluso algún instrumento, como en este caso fabricado con estos biopolímeros, tarda entre 10 a 15 años en ser aprobado para su uso en humanos. Por eso justamente las suturas, estos hilos, han tardado un tiempo en ser aprobados por esta entidad reguladora, y lo que queda ahora es esperar justamente. Ya hay muchos procesos, muchas aplicaciones, muchos instrumentos que han sido fabricados con estos biopolímeros que están justamente pasando esos tiempos para que se llegue a su aprobación, y una vez se apruebe ya poderlos utilizar en lo que es la parte de los humanos. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque no podemos nosotros alegremente decir, ok, ya estamos con el plástico, lo utilizamos mañana en niños con quemaduras, por ejemplo. No es el caso. Tenemos que regirnos a lo que dice la parte internacional. Pero se avanza. Sí, se avanza, eso es lo de bueno, se avanza, o sea, no por eso nos vamos a quedar de brazos cruzados y decir, bueno, esperaremos a que en algún momento tengamos la aprobación, o sea, haya la aprobación por este ente regulador. No, hay que seguir avanzando, porque si no, si nos quedamos sentados, la investigación se retrasa, y cuando ya todo esté aprobado, nos vamos a dar cuenta de que ha habido un laboratorio ya en el exterior, de que ya está muy avanzado, que tiene 10 años ya de experiencia en esto, y lamentablemente nosotros nos hemos quedado ahí retrasados. Entonces, no, lo que se hace es avanzar. Perfecto. Bueno, tenemos la posibilidad de producir plástico biodegradable, pero ¿qué es lo que hace falta entonces también? Es decir, pareciera que el centro de investigación ha cumplido con su labor, aunque seguimos avanzando, seguimos estudiando. Pero bueno, ¿qué sucede con lo que ya se tiene? Bueno, lo que nosotros hacemos ahora es, como te mencionaba Silvano hace un momento, continuar investigaciones, ver en dónde podemos agarrar y aplicar, tratar de agarrar y mejorar, por ejemplo, algún proceso para la optimización, para encontrar mayor cantidad, producir mayor cantidad de estos biopolímeros, encontrar otros microorganismos que produzcan mayor cantidad de estos biopolímeros. Pero lo que deberíamos hacer ahora, en parte también se lo está desarrollando en lo que es la parte de la planta de bioprocesos, donde tienen ya fermentadores. Se tienen fermentadores grandes. Los fermentadores grandes son los lugares donde se crecen estos microorganismos y se producen estos plásticos biodegradables. Se tiene un fermentador de 100 litros, otro de 500 litros, que ya es a nivel de planta piloto. Entonces se tiene que ver ya de producir estos plásticos a nivel mucho más grande. Podría ser un sueño tal vez de aquí a unos 10, 20 años, tener una planta
de producción ya más grande, con apoyo obviamente del gobierno, de producción de estos bioplásticos. Eso sería realmente un hito, yo creo, a nivel de Bolivia, porque en Latinoamérica ya se tienen plantas de este tipo. En Brasil, como le mencionaba en el anterior programa, se tiene la planta BioCycle, que está produciendo 50 toneladas de estos biopolímeros, de estos plásticos, por año. Entonces es muy grande. Esta planta, BioCycle, les da los plásticos biodegradables a industrias como, por ejemplo, Natura o Boticario, y que están produciendo ya sus bolsas, no en gran escala, pero ya muchas de sus bolsas son biodegradables. Como van a ver en las imágenes, como están viendo en las imágenes, hay bolsas de Natura, por ejemplo, que ya son degradables, que los dejan, como te mencionaba en el primer programa, las bolsas las botan, que es lo que comúnmente hacemos nosotros como personas, lamentablemente, se la va al botadero, y ya ven ahí en las imágenes que al cabo de 65 días la bolsa está ya degradada. Entonces ese es un hito, por ejemplo, para un país tan grande como es el Brasil, para que con esta empresa BioCycle les proporciona estos plásticos a estas empresas tan grandes. E incluso Petrobras tiene un contrato con una empresa en Taiwán, si no estoy mal, para venderles etanol. Y ese etanol, esta empresa lo va a utilizar como fuente de carbono para los microorganismos, que de esa manera produzcan estos plásticos biodegradables. Entonces ya las tecnologías verdes están afianzando mucho más a nivel mundial, que eso es lo que se debería ya empezar a trabajar, cuidar nuestro medio ambiente, que ya se está tomando más, cada vez más y más conciencia. Entonces, ¿qué nos queda? Es justamente eso, continuar trabajando, continuar con la investigación, tratar de tener una planta mucho más grande. Ya se tienen estudios muy avanzados en la planta de laboratorio, se tiene una planta de bioprocesos, y lo que quedaría es ver algo a nivel industrial. Bueno, gracias por introducir ya la próxima pregunta, porque está claro. En el mes de abril el gobierno ha anunciado la construcción de la primera planta petroquímica de plásticos con una inversión de $2.200 millones, y la misma empezaría a operar a partir del año 2021. La alegría de siempre creer que un proceso de industrialización nos llevaría, digamos, a procesos de desarrollo, y eso está bienvenido bajo ciertos puntos de vista. Pero petroquímica de plástico, en pocas palabras significa llenarnos de propileno, polipropileno, ya que la planta está pensada para producir 250 toneladas métricas al año de plástico duro, plásticos poco amables con el medio ambiente y por sus altos tiempos de descomposición, etcétera, etcétera. Una pregunta lógica: ¿por qué no trabajar con los plásticos biodegradables a partir de las bacterias de las lagunas altas? Y sería factible por los volúmenes. Has citado que en Brasil se podría producir más o menos 50 toneladas versus las 250 toneladas que está prevista a través de esta planta petroquímica de plástico. ¿Por qué no ya introducir ahí, ya que el gobierno está haciendo este esfuerzo importante, por qué ya no introducir por lo menos que una parte se produzca bajo el sentido de plástico biodegradable? Sí, yo creo que, bueno, era de esperar de que el gobierno más o menos quiera agarrar y tener esta industria, porque obviamente Bolivia es uno de los, tiene recursos petroquímicos grandes. Entonces ya la visión del gobierno es ya no vender simplemente materia en bruto, si vale el término, sino procesar esta materia en nuestro país y darle un valor mucho más agregado y vender ya los productos ya terminados. Yo no concuerdo mucho con esta parte, porque la parte todos los plásticos que utilizamos ahora, el polipropileno, el polietileno, son derivados del petróleo, pero tarde o temprano tenemos que pensar, y hay que pensar a futuro, de que estas reservas de petróleo se van a terminar. No es para siempre, no es un recurso renovable. Tenemos un ejemplo, yo siempre lo menciono esto, en Europa. Noruega es un país que tiene mucha riqueza en la parte petroquímica, pero sin embargo no está cerrado, ellos no están cerrados en esta parte, en la industria petroquímica, sino ahora ellos están ya desde hace 20 años haciendo estudios, por ejemplo, en producción de hidrógeno.
Entonces, cuando se termine el petróleo, tarde o temprano, llamemos de acá 50 a 100 años, no lo sé, ellos ya van a tener un avance muy grande con una energía alternativa que van a poder dar a sus ciudadanos y seguramente van a poder exportar y producir en gran cantidad. Entonces, ellos están viendo a futuro. Yo creo que nosotros deberíamos hacer más o menos eso. El gobierno lo hace viendo, por ejemplo, lo que son la parte de energías renovables, energías limpias, con la parte de la energía eólica, por ejemplo, que se han hecho instalaciones muy importantes, pero yo creo que hay que seguir en ese camino y no abocarnos mucho en un área de petroquímica que posiblemente sí vaya a tener sus réditos económicos, pero tarde o temprano no va a funcionar, se va a quedar estancada. La parte esta de los plásticos biodegradables es algo que realmente a futuro se va a ver, y no solamente utilizar estos polihidroxialcanoatos. Te mencionaba en el anterior programa que hay muchos polímeros naturales que se pueden utilizar en una planta. Entonces es eso, ahí es donde se podría agarrar y producir una pequeña planta para la producción, fabricar, o sea, empezar con las ideas de producir, construir una pequeña planta acá en Bolivia para producir estos biopolímeros y utilizar, por ejemplo, residuos agroindustriales. En Brasil hay un poco de controversia porque en Brasil lo que utilizan es, por ejemplo, la caña de azúcar para la producción de estos plásticos. Entonces, un alimento, por ejemplo, para producir un bioplástico, se tiene todavía controversia. Pero acá en Bolivia tenemos muchos residuos agroindustriales que son desechos y que los podríamos utilizar como una fuente potencial de carbono para que estos microorganismos produzcan estos bioplásticos, hacer mucho más verde la línea de producción. Y una de estas, construir una de estas plantas sería realmente un hito fantástico acá, y se podría vender ya plásticos purificados al exterior para la parte justamente de las aplicaciones en medicina, como mencionaba. Entonces yo creo que es factible porque tenemos los recursos, hay el personal científico, hay los microorganismos. Ahora que se está pensando en que Cochabamba sea el centro tecnológico, yo creo que se podría pensar también en incluir esta planta de bioplásticos para poder realizar una línea mucho más verde y amigable con el medio ambiente. Bueno, ojalá el gobierno escuche este programa porque hay la posibilidad, además de ser centro tecnológico, la ciudadela del conocimiento, somos centro cósmico de la madre tierra. Sí, así que le daremos valor también a esta definición para Cochabamba y para Bolivia, centro cósmico de la madre tierra, así que hay que trabajar también en esa línea. Muchísimas gracias, doctor Guzmán, por su participación. Hemos conseguido excelente información y yo creo que estos son los programas que nos dan un poco de aliento, un poco de esperanza, más allá de las dudas que todavía están alrededor de todo lo que significa nuestro proceso para seguir pudiendo vivir en la madre tierra, pero de todas maneras es un programa alentador. Bueno, han sido 2 programas alentadores, el de la anterior semana y el de esta noche, porque nos dan la esperanza de que es posible todavía pensar en una producción, digamos, más amigable para la naturaleza, para la madre tierra. Muchísimas gracias, estimados televidentes, por haber estado esta noche más con nosotros. Hasta una próxima oportunidad.